Ingeniero, buenas noches. En esta ocasión voy a presentar lo que es básicamente la demostración matemática y la explicación física a lo que es el vacío que se produce para los evaporadores del azúcar. ¿Cómo es que producimos este vacío? ¿Qué equipo utilizamos para producirlo? ¿Qué principios físicos utilizamos para demostrar dicho vacío? ¿Y cómo es que esto funciona en el azúcar? Primeramente vamos a exponer lo que ya hemos visto anteriormente, que son los evaporadores. El corazón del azúcar es básicamente del proceso del azúcar, es la evaporación. Tenemos dos etapas muy importantes de evaporación. La primera, que es la producida por los evaporadores de múltiple efecto, colocados en serie. Y la segunda, producida por los tachos de cristalización, colocados en paralelo, que también son evaporadores de simple efecto. Dichos tachos son denominados también los tachos de vacío, ¿no? O vacuum pump. Bueno, ahora, ¿cómo es que producimos el vacío? Pero primeramente vamos a ver también que en la evaporación en serie nosotros vamos a necesitar producir vacío, pero únicamente en el último efecto. Para eso vamos a ver la siguiente gráfica. Nosotros necesitamos producir el vacío únicamente en el último efecto. ¿Esto por qué? Primeramente, el primer evaporador va a ser utilizado a 200 o va a funcionar a 200 kilopascales. ¿Qué significa esto? Eh, Perdón, va a entrar a 262 kilopascales, el primer efecto, que equivale a 2.5 atmósferas aproximadamente. Y el último efecto lo vemos a 28 kilopascales. Pero esto, ¿por qué? Nosotros necesitamos que la temperatura, conforme vayan pasando los efectos, sea de manera distinta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Eh, Conforme vaya pasando por cada uno de los efectos, la concentración de sacarosa va a aumentar al evaporarse una cantidad de agua. Cuando ingresa aquí el jugo claro, como vemos acá, la concentración de sacarosa es de aproximadamente 16%. Pero en la salida nosotros vamos a obtener una concentración aproximada del 60% de sacarosa. Es decir, conforme vaya pasando por cada uno de los evaporadores, esta concentración va a aumentar, ¿no? De 16, 24, 30 y tantos, 45, por ejemplo, hasta 60. El objetivo es que va a llegar a 60, pero la concentración va a ir aumentando en cada efecto. Ahora, al aumentar la concentración de sacarosa, nosotros necesitamos que el vapor, o mejor dicho, el agua, sea evaporado a una temperatura menor, ya que al tener una mayor concentración de sacarosa y tener una temperatura muy elevada, lo que podría producirse es lo que se llama caramelización del azúcar, malogrando totalmente la producción. Entonces, para eso es que colocamos un evaporador que se encuentra al vacío en el último efecto. De tal manera que en el primer efecto la presión vemos que es bastante elevada y en el último se encuentra el vacío. Por lo tanto, en los siguientes evaporadores lo que va a ocasionar esto es que la presión vaya cayendo escalonadamente, por lo cual la temperatura para evaporar el agua va a ser menor. Y así evitaremos esta caramelización de la sacarosa. Ahora, nosotros, como hemos visto también en el diagrama de aquí, tenemos el condensador barométrico al final, que es el que tenemos en esta oportunidad acá. Este condensador barométrico es el encargado de producir el vacío. Todavía no voy a decir cómo está formado, pero es el que se encarga de producir el vacío en el último efecto. Ya voy a mencionar a continuación cómo funciona dicho condensador. En el caso de los tachos, nosotros ya tenemos una concentración eh, que proviene del jugo de la meladura, ¿no? Que es de 60% de concentración de sacarosa, que es lo que justamente sale de los evaporadores que vimos anteriormente. Nosotros ahora lo que necesitamos es terminar de sacar el agua y formar los cristales de azúcar.
para eso es que se utilizan estos vacuum pump o tachos al vacío. Entonces, dichos tachos presentan, estos dichos tachos se encuentran de forma paralela, es decir, cada uno funciona independientemente y cada uno posee un propio condensador barométrico para producir vacío en cada uno de ellos. Como mencioné antes, nosotros tenemos que hacer que este funcione el vacío para que la temperatura a la que se da por el agua sea menor. Por lo tanto, y no se produzca la caramelización del azúcar, ¿no? Por lo tanto, como funcionan en paralelo, cada uno va a tener su propio condensador. Eso lo podemos ver en el diagrama de acá, que he sacado del libro El manual de la caña de azúcar de James Chen. Vemos, y como ya he mencionado, que en los evaporadores de múltiple efecto el vacío se produce únicamente en el último, mientras que en los tachos se produce en cada uno. Ya expliqué también por qué. Ahora, lo importante es saber cómo es que se produce el vacío y cómo es que funciona este condensador barométrico. Entonces, para recalcar, para el caso del azúcar y el caso de estos evaporadores y de los tachos, la forma de obtener el vacío es mediante lo que se llama un condensador barométrico. Ahora, este es el condensador barométrico, propiamente dicho, ¿no? Básicamente el sistema del vacío se encuentra formado, o bueno, el sistema del vacío para dichos evaporadores se encuentra formado por este condensador barométrico de contracorriente y una pierna que sale de la parte de abajo, no la podemos ver acá, pero ya vamos a verla más adelante, una pierna barométrica o columna de agua donde va a caer por gravedad, lo que vamos a mencionar a continuación. Esto funciona de la siguiente manera. El vapor proveniente de los tachos, o propiamente dicho del último efecto de los evaporadores en serie, que es donde vamos a usar dicho condensador barométrico, va a entrar por la zona inferior que se encuentra aquí. Es la tubería de vapores. Por esta zona va a entrar el vapor. Nosotros vamos a condensar ese vapor gracias a la agua de inyección, que es agua fría que va a entrar en forma de spray gracias a ciertas bandejas que tienen huecos para poder distribuir de manera uniforme el agua por dicho condensador. De esa manera vamos a condensar el agua, el vapor que va a ingresar va a ser condensado y va a caer por gravedad a la columna barométrica. Ahora, para asegurarnos que existe el vacío en este condensador, vamos a utilizar una bomba de vacío, la cual va a eliminar los gases no condensables, y con eso aseguraríamos el vacío en esta zona superior. Ahora, para que ese vacío se mantenga, nosotros tenemos que asegurarnos de mantener el vacío en la columna barométrica. ¿Y esto cómo se produce? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, este es un tipo, ¿no? El condensador barométrico de contracorriente. Existen otros tipos como este de acá, que son corrientes en el mismo sentido, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. El agua va a condensar el vapor, va a haber una bomba de vacío y igualmente va a ir a una columna barométrica. Simplemente que los vapores van a entrar por la zona superior, pero es exactamente lo mismo. El funcionamiento y el objetivo es el mismo, el de producir el vacío. Ahora, vamos a ir a este gráfico. Hasta ahora sabemos más o menos que el vacío lo tenemos en el condensador gracias a esta bomba, ¿no? Primeramente, el vacío lo tenemos gracias a que el vapor que ingresa va a ser condensado con agua fría y la bomba se va a encargar de extraer los gases no condensables. Y mantenemos el vacío acá. Pero para mantener el vacío en todo el sistema, nosotros debemos llevar la columna barométrica a un pozo de agua. Y esto con el objetivo de mantener el vacío. ¿Y cómo es que se mantiene el vacío? Vamos a explicarlo primero de manera sencilla. Dicha caída de agua va a ejercer una presión igual a la presión atmosférica que se encuentra en el exterior. Esto se debe a que la presión en todos los puntos del líquido, o sea del agua que se encuentra en el pozo, tiene que ser igual.
Y eso es producto del principio de Pascal, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también de algo muy interesante, que es el descubrimiento del barómetro de mercurio. Y también vamos a hallar cuál es la altura a la que nosotros tenemos dicho barómetro de agua, ¿no? Básicamente vamos a explicar ahora lo que es el principio, pero antes vamos a describir el funcionamiento nuevamente. El vapor, producto de los evaporadores, ya sea en el último efecto del multiefectos o de los tachos al vacío, va a entrar por la zona A. Por la zona C va a entrar el agua fría, que va a caer en una bandeja perforada para entrar como ducha, para distribuirse de manera uniforme. En la parte superior tenemos la bomba de vacío. Entonces, el agua fría va a condensar el vapor y la bomba de vacío va a encargarse de eliminar todos los gases no condensables. Dicho condensado de agua fría con vapor va a caer por gravedad por esta columna barométrica o pierna barométrica hacia lo que es un pozo lleno de agua también. Y así vamos a mantener el vacío en los tachos o en el evaporador multiefecto. Ahora, ¿cómo es que se mantiene realmente el vacío? Para ello vamos a explicarlo de manera física primero, vamos a explicar el principio primeramente y luego lo vamos a realizar con ecuaciones matemáticas. Vamos primeramente a dirigirnos a lo que es el principio de Pascal, basado en la presión, ¿no? Nos dice que la presión que ejerce un fluido que se encuentra en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. Viendo esta gráfica más grande, de manera más grande, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que produzcamos, digamos en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2 en esta zona, va a producir sobre un líquido que no puede comprimirse, que como tenemos aquí el caso del agua o el caso del mercurio también podría ser. La presión va a ser igual en todos los puntos. ¿Y esto cómo lo comprobamos? Primeramente, si nosotros aumentáramos la fuerza en esta zona de acá, esta fuerza 2, o mejor dicho, esta superficie, vamos a suponer que tenemos dos pesas, ¿no? Dos pesas. Aquí, primeramente, tenemos esta superficie que va a cerrar al agua que se encuentra acá adentro. Y esta otra superficie va a cerrar también a la otra zona, ¿no? Nosotros colocamos una pesa, digamos acá, una pesa en esta zona y otra pesa en esta zona. Va a haber un equilibrio, porque la presión tiene que ser igual en todos los puntos. Si nosotros aumentáramos la fuerza en la zona de acá, la fuerza 2 va a ascender, ya que estamos ejerciendo una fuerza mayor y por lo tanto la presión, como tiene que mantenerse igual en todos los puntos, va a hacer que esta fuerza ascienda para mantener ese equilibrio. De igual forma, si nosotros aumentáramos el peso en esta zona, la parte de acá ascendería. Y si quitáramos el peso aquí, si quitáramos el peso la fuerza 2 disminuiría, la fuerza 1 descendería. Eso es porque la presión es constante en todos los puntos de dicho fluido. Ahora, sabiendo ese principio, es que vamos a ir ahora a lo que fue el descubrimiento del barómetro de mercurio, que fue en el año de 1643 por Torricelli. Ahora, ¿cómo fue que descubrió dicho barómetro de mercurio? Bueno, Torricelli llenó un tubo, aproximadamente 90 centímetros, lo llenó con mercurio completamente. Dicho era un tubo simple de ensayo o un tubo básico, ¿no? Donde simplemente hay un orificio para entrar el líquido y abajo está cerrado, obviamente. Dicho tubo lo invirtió sin dejar caer nada del mercurio que contenía y lo introdujo en un recipiente lleno del mismo líquido. Lo que pasó fue lo siguiente. Al momento de invertirlo sin dejar que caiga nada de dicho líquido de mercurio,
Lo colocó en el recipiente y lo que pasó es que el mercurio empezó a descender hasta llegar a 76 centímetros. Eh, Descendió hasta los 76 centímetros y en la parte superior se formó un vacío, lo cual se denominó el vacío de Torricelli. Ahora, ¿por qué es que descendió esa cantidad de mercurio, ¿no? ¿Y por qué a 76 centímetros? Esto es de la siguiente manera. Bueno, en el caso de, acá tenemos el mercurio, está afectado por la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica se encuentra en el punto M. Y ahora, sabemos que la presión atmosférica es producto del peso del aire. Por lo tanto, el peso que ejercía en el aire era el que afectaba a la presión en dicho punto M. En este caso es la presión atmosférica. Ahora, como el tubo de acá se encontraba cerrado, los 76 centímetros de mercurio ejercían un peso de tal forma que iguale a la presión atmosférica. Es decir, que la presión en N y en M tenían que ser iguales por ser el mismo líquido, como habíamos mencionado en el principio de Pascal. Es por eso que el mercurio descendió de lo que estaba lleno hasta los 76 centímetros, porque estos 76 centímetros de mercurio equivalen a lo que es una atmósfera. Es decir, que el peso de estos 76 centímetros de mercurio ejercieron la fuerza para poder igualar la fuerza que ejercía el aire, es decir, igualar la presión atmosférica en todos los puntos del líquido. Es por eso que una atmósfera equivale a lo que es 76 centímetros de mercurio, gracias a este experimento. Y está basado luego en lo que es el principio de Pascal, ¿no? Donde se ven las fórmulas básicamente. Pero fue Torricelli el que primeramente descubrió eso. Y es que se dio por, como vimos, el principio de Pascal. Al tener dos fuerzas, en este caso los pesos del aire y el peso que ejercían estos 76 centímetros de mercurio, tenían que ser iguales en todo el líquido que contenía el recipiente. En este caso se encontraban a la presión atmosférica. Tenía que ser igual en todos los puntos. Por lo tanto, eh, es que los 76 centímetros de mercurio equivalen a lo que es una atmósfera. Ahora, lo que vamos a hacer es comprobar esto, bueno, porque ahorita lo hemos simplemente dicho mediante el experimento, pero vamos a comprobarlo mediante fórmulas matemáticas, ¿no? Según las fórmulas, nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. En el caso del experimento, la fuerza equivale a la masa por la gravedad, que viene a ser el peso. Esa es la fuerza, ¿no? Y sobre el área siempre. También sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y eso siempre por la gravedad. Y sobre el área, manteniendo la fórmula, ¿no? De esta ecuación es que vamos a llegar a una ecuación ya muy conocida por todos en el ámbito de la física de fluidos. Simplificando el volumen con el área, vamos a llegar a la fórmula que conocemos todos, que es la densidad, que la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Una fórmula ya bastante conocida por todos. Ahora, vamos a realizar con cálculos matemáticos la demostración de los 76 centímetros de mercurio. Primeramente, sabemos que la presión, que en este caso, como hemos visto en el experimento, es la atmosférica, es decir, una atmósfera, equivale a 101.300 pascales. Eso lo sabemos ya por teoría. Eso va a ser igual a la densidad del mercurio. La densidad del mercurio también por teoría ya se sabe que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico.
La gravedad, ya la conocemos, es una constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Y nuestra variable es la altura. Entonces vamos a tener que la altura va a ser igual a la presión, que ya sabemos que es 101.300 sobre 13.600 por 9,8. En la calculadora lo vamos a resolver. 101.300 entre, primeramente 13.600, eso es igual a 7,44, y eso a su vez entre 9,8, que es la gravedad. La altura va a ser de... Perdón, vamos a acomodar bien esto. La altura va a ser igual a 0,76 metros. ¿Y esto a qué equivale? A 76 centímetros. Con esto hemos comprobado el experimento de Torricelli, con lo que se descubrió el barómetro de mercurio, que nos dice que una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. De esta manera lo hemos comprobado matemáticamente. Ha sido, resuelto de una manera muy sencilla. Ahora, con ese principio, sabiendo el principio, lo que sucede en esta columna y condensador barométrico es que el agua que va a caer por gravedad, producto de la condensación del vapor y el uso del agua fría, va a ejercer una presión que tiene que ser igual a la atmosférica, ya que va a encontrarse en el líquido igualmente de agua, ¿no? Todo va a ser agua, el líquido en el pozo y el líquido que entra. Es decir, y al tener el líquido de agua en la zona baja, obviamente, la presión tiene que ser igual en todos los puntos, y la presión a la cual está interactuando es la presión atmosférica. Por lo tanto, dicha columna barométrica o columna de agua va a tener que igualar esa presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a tener una altura constante para dicha columna barométrica de agua. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Como en el experimento de Torricelli, el vacío va a quedar en la zona de arriba, que va a ser todo el resto de esta columna, ¿no? Nosotros ya teníamos el vacío antes en la parte superior gracias a la bomba de vacío y al condensamiento del vapor. Y ahora con el vacío que se va a generar también en la columna en la parte superior, gracias a la igualdad de presiones que va a haber en ambos puntos, es decir, que la cantidad de peso que ejerza la columna de agua va a tener que ser igual que produzca esta presión en el punto de acá, va a tener que ser igual al peso del aire que va a producir la presión atmosférica. Es decir, que la presión en ambos puntos va a ser igual y la presión atmosférica, por lo tanto, es la misma en todo el líquido, al igual que en el mercurio. Es decir, que en la zona superior de la columna vamos a suponer que el agua se encuentra hasta esta parte de acá. A ver, un momento. Vamos a hacerlo de manera correcta. Bueno, ahí acá está. Bueno, no quería dibujar encima, pero bueno, no hay problema. Vamos a continuar. Vamos a decir que la columna de agua va a estar, digamos, hasta este punto, ¿no? Y toda la parte superior, porque digamos, va a estar ese punto, porque tiene que igualar a la presión atmosférica. La presión ejercida acá adentro va a tener que igualar a la atmosférica. Por lo tanto, va a haber un vacío generado en la parte superior.
y eso va a mantener el vacío que ya tenemos dentro del condensador, y eso a su vez va a mantener el vacío en los evaporadores. Entonces, para un siguiente ciclo, nosotros ya tenemos una altura de agua predeterminada. Cuando nuevamente el vapor ingrese y se condense, va a entrar nuevamente agua a la columna. ¿Y qué va a pasar? Como tiene que mantener siempre dicha altura, por este principio de las presiones, que tienen que ser iguales en el líquido, el agua que ingresa va a salir nuevamente al pozo y mantener esa altura que ya está fijada, ¿no? Y la vamos a calcular para ver de cuánto es. A continuación de forma matemática, al igual como en el caso del mercurio son 76 centímetros, vamos a ver cuánto es que tiene que medir en el agua. De esa manera es que nosotros mantenemos el vacío, ¿no? De esa forma es que el vacío se produce en esos evaporadores, gracias a este condensador barométrico y a esta pierna barométrica o columna barométrica, gracias al principio básicamente de Pascal. Y gracias también al experimento de Torricelli. Es que nosotros vamos a asegurar el vacío en la zona superior y así asegurar también el vacío en el condensador. Y eso por lo tanto en los tachos. Y en el último efecto en los evaporadores multiefecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a guardar primeramente, vamos a guardar este documento como cálculo del mercurio. Vamos a guardar así nomás, está. Ahora vamos a, en base a esto, ya vamos a calcular para el caso de la columna del agua. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nosotros ya tenemos la presión atmosférica, que es de 101.300 pascales. Ahora, la densidad del agua también se conoce que son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad va a ser, como siempre, de 9.8 metros por segundo al cuadrado, 9,8, y eso por la altura. Vamos a calcular la altura que va a equivaler a una atmósfera para el caso de la columna de agua. Igualmente, la altura va a ser igual a 101.300 pascales sobre 1000, que es la densidad del agua, y 9,8, que es la gravedad. Hacemos el cálculo. 101.300 entre 1000 primeramente, y a eso lo dividimos entre 9.8, que es la gravedad, y obtenemos 10.34 aproximadamente metros. Nosotros sabemos que en la Tierra la gravedad no es igual en todos los puntos, ¿no? Varía. Pero de todas maneras no varía entre aproximadamente 9.7 hasta 10, hasta 10 más o menos, ¿no? Entonces, en ese rango igualmente se puede calcular esta altura, que no va a variar mucho. Es aproximadamente esta cantidad, ¿no? Que es de 10.34 metros. Ahora, estos 10.34 metros va a ser el tamaño, por así decirlo, de la columna de agua. Pero nosotros necesitamos que sea mayor para que exista un vacío en la parte de arriba, ¿no? Al igual que el caso del mercurio, porque en el mercurio era aproximadamente 90 centímetros y 76 centímetros eran de mercurio, y en la zona superior se encontraba el vacío, que eran aproximadamente de 24 centímetros. En este caso nosotros también vamos a requerir un vacío, y para tener un vacío mayor, simplemente la columna de agua va a tener que ser más grande, ¿no? Teniendo una distancia mayor en la parte del vacío. Por lo tanto, nosotros como mínimo, para asegurarlo, deberíamos darle aproximadamente por diseño, según lo que he estado leyendo, en el mismo caso de acá. Vamos a ver más abajo, acá muestra ecuaciones del diseño del condensador. Perdón.
A ver, eso estaba por cuerpo del condensador, bandeja, no. Bueno, he estado viendo acá este diseño del condensador que es muy interesante. Ya, aquí está. Nos dice que la altura de la pierna debe ser de 33.85. Vamos a hacer una conversión rápida, pero acá nos dice que obviamente se encuentra 33.85 pies, que es, vamos a convertir lo que son pies a metros. Simplemente para ver, ¿no? A ver, 33.85 son 10.317, ¿no? Que es muy aproximado a lo que hemos calculado nosotros. Acá ha tomado la gravedad con otro valor simplemente, pero como he mencionado, el cálculo es alrededor de 10.3. Ahora, a esos 10.3 por diseño le agrega 2 pies más y 0.5 para abajo. En total le agrega 2.5 pies más y es de 36.5 pies. 2.5 pies son aproximadamente 0.76 metros. Entonces, básicamente la columna barométrica tiene que tener un mínimo de aproximadamente 11 metros. Y ya, según el vacío que nosotros queramos obtener, podemos agrandar dicha columna, ¿no? Según el vacío ya que queramos tener. Ya, pero el objetivo es que supere esos 11. Aquí lo tenemos, la columna. El objetivo es que esta columna barométrica sea de 11 a más metros de altura, ¿no? Ya que en 10.3 es donde va a estar fijo siempre la cantidad de agua para igualar a la presión atmosférica de afuera. Ahora vamos a resumirlo de forma sencilla. Simplemente nosotros tenemos el condensador barométrico para producir el vacío en lo que son los evaporadores, para el múltiple efecto en el último evaporador y para los tachos en cada uno de los evaporadores. Este vacío lo mencionamos que se mantiene con el fin de que la temperatura para la evaporación del agua sea menor, con el fin de que no se caramelice el azúcar, o la sacarosa mejor dicho, ¿no? Lo cual malograría todo el proceso. Es por eso que necesitamos mantenerlo al vacío. Y para producir el vacío, esto es simplemente un resumen, para producir dicho vacío nosotros utilizamos lo que es el condensador barométrico. Este condensador barométrico está formado de diferentes partes. Presenta el vapor, la zona de entrada de vapores, una bomba de vacío, la zona de alimentación de agua fría y una bandeja con huecos para distribuir el agua como ducha. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a explicar. El vapor proveniente de los tachos o del evaporador o del último efecto del último evaporador entra por la zona A, ¿no? Que es la entrada de los vapores, con el agua fría procediente de C y con el uso de la bandeja perforada para que funcione como ducha, el agua entra de manera uniforme, esta agua fría entra de manera uniforme condensando el vapor de agua, ¿no? Dicho condensado va a caer por gravedad hacia la columna barométrica. Y ahora, para asegurarnos el vacío en el condensador, se tiene una bomba que va a extraer todos los gases no condensables. De esa manera tenemos el vacío en el condensador. Para asegurar ese vacío es que se usa esa columna barométrica, donde cae por gravedad el condensado. Dicho condensado cae por gravedad, como mencioné, por la columna barométrica y llega hasta lo que es un pozo lleno de agua también. Como se explicó por el principio de Pascal, la presión en todos los puntos, en el caso del líquido que es el agua, va a tener que ser igual. Y esa presión es la atmosférica.
alimentada por el peso del aire que se encuentra, ya que se encuentra hacia el exterior, ¿no? El peso del aire que produce la presión atmosférica es la que se encuentra este líquido. Por lo tanto, nosotros tenemos que igualar dicha presión atmosférica en esta columna. Porque, como mencioné, la presión por ese principio de Pascal es igual en todos los puntos de este líquido y en todas las direcciones. Es decir, la presión acá, en este punto en que se encuentra la salida de la columna barométrica, es igual a la presión en este punto. Por lo tanto, es que va a haber una altura de agua que va a ser constante para ejercer esa igualdad, ¿no?, en presiones. Y esa altura, en el caso del agua, es de 10.3 aproximadamente metros. Por lo tanto, el diseño es el más elevado, ¿no?, de 11 a más metros. Como se vio en el experimento del mercurio, esa altura es constante y arriba de ella produce un vacío. Entonces, con el vacío que se produce en dicha columna, aseguraríamos el vacío que ya tenemos formado en el condensador y por lo tanto en los tachos. Es así que aseguramos el vacío que se produzca en nuestros evaporadores. Todo eso gracias al principio de Pascal y más que todo al descubrimiento de Torricelli con el mercurio, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado ahora es que el agua posee la altura del barómetro de agua es de 10.34 metros y para el diseño de 11 metros como mínimo para obtener el vacío en la zona superior. Y así asegurar el vacío en el condensador y por lo tanto en el tacho. Eso básicamente sería todo. La explicación del vacío con ecuaciones, con las ecuaciones básicamente del principio de Pascal, y también demostrándolo mediante la desglose de fórmulas, ¿no?, que la fuerza sobre la presión es fuerza sobre área. Desglosándolo llegamos a una ecuación ya muy conocida, la densidad por gravedad y por altura. Resolviendo esto con las densidades que se conoce, la gravedad que se conoce y la presión, que es la atmosférica, es decir, una atmósfera que se conoce también, hallamos la altura para el caso del agua y también la hemos hallado para el caso del mercurio, que coincidió con lo que Torricelli vio en su experimento, que eran 76 centímetros de mercurio, equivalentes a una atmósfera. En el caso del agua son de 10.3 metros aproximadamente. Entonces, con esto ya hemos terminado lo que es toda la demostración matemática y la demostración física para mantener el vacío en los condensadores, en el condensador y a su vez en los evaporadores multiefecto y de simple efecto, que son los tachos, para el proceso del azúcar. Eso sería todo. Gracias.